Tenemos hoy con nosotros a Carol Michana. Carol, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada. Carol es, digamos, directora gerente de una residencia en Lleida, pero últimamente ya no solamente unos meses, ya hace un par de años, la hemos visto mucho en la televisión, en los medios, sobre todo por algo que pasó en su residencia durante la pandemia y después por una cosa que ha hecho, que es codificar una forma de trabajar, ponerle un nombre y decir, nosotros trabajamos de una forma, pero podemos enseñar a otros a trabajar. Hablo de iFeel. Primero, hablamos de ti un poquito. Dinos, ¿cómo acabas tú, que es una persona joven, trabajando en una residencia en Lleida? Bueno, tú bien lo sabes. Yo he nacido en una residencia, entonces mi vida ha venido marcada por este mundo y vengo de una familia que se han dedicado toda su vida a las residencias y de unos padres que hicieron de un trabajo una pasión. Y entonces cuando tienes una pasión en la vida, pues es algo que no se puede evitar y que tienes esa necesidad y responsabilidad de no dejar de hacer cosas, porque los que trabajamos en el mundo de la gran edad sabemos que es un gran privilegio el que tenemos y con las personas que trabajamos, y entonces es como que no puedes parar de hacer cosas. Yo sí que conozco a Carol, Marc, pero esto de decir yo he nacido en una residencia, esto necesita un poquito más de explicación, ¿verdad? Para quien no conozca a Carol. Sí, mira, mis padres empezaron, trabajaban en otro sector y mis padres, un matrimonio muy emprendedor, padres de 4 hijos, un buen día despertaron y creyeron y hicieron realidad un sueño que era construir de cero una residencia y en un pueblo, en la Pobla de Segur. Claro, invirtieron tanto en hacer la residencia que, bueno, esos inicios fueron muy difíciles y decidieron ir a vivir dentro de la residencia. Cuando digo que nací es porque nací y viví en ella hasta los 16 años, haciendo o siendo el día a día dentro del centro, nuestro día a día. Entonces, pues con mis padres trabajábamos todos juntos. No es trabajar, sino vivir. Para mí era normal ayudar a servir las mesas, comer con los residentes. Claro. Es más, siempre le explico, ¿no? A Josep, bueno, él lo sabe. El día de mi comunión fue el día que más personas fueron a la iglesia. Fijaros, todos los abuelos de la resi eran mis abuelos y así lo sentía. Y nada, y entonces descubrí un modelo de residencias que me apasiona, que es vivir como en casa, porque claro, para mí era mi casa, yo era feliz, sé que quien vivía conmigo en la residencia, ¿no? Se hizo una gran familia y este es mi máximo. Qué bonito. Entonces decimos una cosa, vivir como en casa. Sí, es lo que siempre, tú lo decías hace un momentito, dice, cuando hablamos de la sanidad, es que es vivir en casa. Claro. Pero hasta ahora, la forma en que las residencias han funcionado y que se les exigía funcionar así, con el que estaba previsto en la normativa y todo, era una forma institucional en las que casi había que proteger a las personas mayores, a veces de sí mismo, de sus propias decisiones. O sea, tienen que comer lo que diga el menú, tienen que hacer las actividades. ¿Por qué? Porque el modelo que hemos tenido hasta ahora se basa en que se les pone un programa que tienen que seguir. Tú esto lo estás intentando cambiar, me parece. Sí, está claro, ¿no? Yo, fíjate, yo crecí y como muchas veces sabes que mi padre nos lo dice, ¿no? Él creyó en este sueño y las normativas casi eran inexistentes y luego, claro, fue evolucionando y se fue institucionalizando. Correcto. Y evidentemente luego yo seguí mi camino, me formé, hice trabajo social, y máster, una cosa y otra y me fui a trabajar a la residencia que también tenemos en Badalona. Y, ostras, para mí fue un golpe de realidad porque, claro, me encontré con una residencia donde había el equipo técnico que decidía, las auxiliares que eran como un poco las ejecutoras, ¿no? Unas familias con unos horarios de entrada y de salida, unos residentes. Bueno, para mí fue como... Y tuve la oportunidad de coger las riendas, la dirección de este centro y durante estos 7 años ya empezó, ¿no?, a cocerse alguna cosa. Para mí era muy importante y no entendía por qué cuando entrabas en la residencia dejabas de vivir afuera. Bueno, una cosa tan simple como esta, ¿no? Yo pensaba, ostras, ¿cómo puede ser, no? Y yo les decía, a ver, pero hasta ahora, ¿qué es lo que hacíais, no? Me decían, ostras, pues mira, yo cada día iba al kiosco, iba a la playa, iba tal, iba cual, y empezamos con un equipo chulísimo que estaba trabajando en ese momento, empezamos a hacer todas estas cosas, ¿no? Y abrir las puertas y empezar. Claro. Y durante esos 7 años hicimos cosas maravillosas.
Y bueno, luego la vida, pues como va, ¿no? Me trasladé en Lleida y en el 2016 y empezábamos una residencia de cero, que Josep también conoce en ese momento. Fijaros, era una residencia que era de una hermandad y compramos con 32 trabajadores y 11 usuarios que pagaban beneficencia, es decir, casi nada, ¿no? El proyecto era como poco engrescador, que se dice. Pero bueno, la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Y lo que ha hecho que hoy, ahora mismo esté aquí con vosotros, compartiendo este espacio y conversando, porque realmente me ha hecho crecer mucho como persona y como profesional todo lo que ha sucedido. Menuda experiencia. Es una experiencia además que no solamente, corrígeme si me equivoco, no solamente la habéis ido desarrollando en la residencia, primero en el Centre Geriàtric Lleida, voy a decir, cuando ya dice tenemos 4, son, si no me equivoco, Centre Geriàtric Lleida, en Lleida, después la Centre Geriàtric del Pirineu en la Pobla de Segur, también en Lleida, después la residencia Berllor en Badalona y después también tu familia gestiona la residencia pública de Artesa de Segre, Sí. también en Lleida. O sea que son 4 residencias, 3 están en Lleida, 1 en Barcelona. Entonces, decía, no solamente habéis creado un modelo, sino que lo habéis codificado, le habéis puesto un nombre y ahora es como un modelo que ya no es solamente de la residencia, podría ser de otras residencias. Háblanos de ello. Pues sí, mira, empezamos replantear. Tuvimos la gran oportunidad de cuando hubo la gran crisis, fuimos de los primeros centros que nos quedamos dentro del centro con los usuarios y esto nos regaló mucho tiempo de calidad. Primero nos dimos cuenta, o me di cuenta, o el equipo, de que, ostras, había sucedido una cosa maravillosa, que era, yo les ofrecí, ¿no?, una alternativa y ellos sin dudarlo y no era una cosa que podían optar, decidieron encerrarse conmigo en la residencia. Cuando ocurren estas cosas te das cuenta de que estás trabajando algo a otro nivel, porque esto si lo quisieras hacer o mientras lo hacíamos, hubo muchos centros que contactaron con nosotros porque querían hacerlo y no encontraban la manera de hacerlo, ¿no? Cuando tú eres consciente del gran equipo que tienes detrás Es que si y no que está tienes contigo... Claro. Si no tienes un gran equipo no lo puedes hacer. Exacto. Y encima la gran oportunidad de yo volver a vivir en la residencia, que hacía muchos años que no lo hacía, ¿no? Y la vida es lo que tiene, que vamos muy rápido, hay mucha normativa. Sí. Yo hacía muy poco que había sido madre por 2 veces, ¿no? Era una época de mi vida como con mucho ajetreo. Y a mí esos 28 días fueron un regalo otra vez de volver a la esencia, de replantearme muchas cosas y de sobre todo ver todas las personas que tenía a mi lado y que realmente les importaba mucho todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y sus familias. Y sus familias y los residentes. Y esto fue un regalo y aquí empezó a germinarse algo que hacía muchos años. Porque fíjate, como decía Josep, hace muchos años que nos conocemos y para mí es un gran mentor y me ha enseñado muchísimas cosas y sobre todo viajando y conociendo otras realidades y otras maneras de hacer. Y cuando tú paras, porque la vida va muy rápido, es cuando te replanteas muchas cosas, ¿no? Y empiezas a hablar y hablas más desde el corazón, ¿no? Y empezamos a engendrar, ¿no?, lo que sería iFeel, el método. Fíjate, las cosas de la pandemia, dividimos el centro en unidades de convivencia. Unas unidades que hacían mucha gracia de ver porque, claro, dividimos la residencia con el material que teníamos en ese momento, ¿no? Que era algo impensable y que, bueno, solo los que estuvimos allí en cada una de las residencias no pudimos... Pero bueno, al hacerlo, lo hicimos en 24 horas con sus cambios de habitaciones, espacios, creando, ¿no?, que cada espacio tuviera su cubierto todo lo que necesitaba y sus accesos al exterior, porque esto era primordial. Decidimos hacerlo por afinidades de las personas que convivían en ellas y evidentemente había una serie de unidades de convivencia, ¿no?, que reunían un grupo con unas patologías muy similares cuando hablamos del tema cognitivo. Pero el resto, era por afinidades, por cómo eran de carácter, ¿no?, por cómo se entendían. Claro. Y aquí sucedió la división del centro. Y a partir de aquí todo lo demás vino rodado, ¿no? Porque cuando nos dimos cuenta que cuando las personas vivimos con personas que estamos a gusto y que tenemos cosas en común, también
claro, esto pasó el tiempo, ¿no? Y decidimos que el centro, ¿no?, lo habíamos de realmente adecuar a estas unidades que habíamos creado, ¿no? Y entonces entendimos que cada unidad tenía que tener unas herramientas facilitadoras para desarrollar su día a día. Porque la clave de iFeel el método o de Gran Edad la marca es que entendemos que cada persona tiene un ciclo vital y que si en algún momento sucede cualquier cosa, como decía Josep, me rompo las 2 piernas, me desoriento, ¿no? Algo que nos viene muchas veces, muchísimas, ens en faríeu creus, que es que nos vienen de golpe, Claro, impensable. Y en ese momento corremos todos a buscar una solución que a veces, si no lo hacemos bien y no cumplimos estos 5 pasos, ¿no?, que nos ha recordado Josep, pues a veces la liamos, ¿no? Y es cuando hay problemas. Pero bueno, que si sucede esto, para nosotros el servicio tiene que estar preparado para poder atender como Dios manda, ¿no? Saber entender qué es lo que realmente necesitas o cómo te puedo ayudar para que tú puedas continuar con tu ciclo vital. Y así fue como fuimos creando cada una de las unidades y cada una de las maneras de vivir en ellas. Yo ahora quiero decir una cosa, como estamos en la radio y a pesar de que grabamos en vídeo, después lo tenemos en YouTube, pero no podemos poner imágenes de la residencia. 2 veces que he visitado la residencia, 2 cosas que me han sorprendido de esta residencia. Una es que era buen tiempo, ahora en invierno no podríamos hacerlo. Después de ver la residencia con un grupo de amigos que vinieron conmigo a verla también, pues salimos fuera y en el jardín había un kiosco. Y en el kiosco nos sirvieron un vasito de vermut, que nos lo sirvió una persona que vivía en la residencia, y nos tomamos un vermut a la sombra de un pino. Caray. Y estuvimos hablando con gente. Y el vermut veías y tenía una marca que ahora le voy a preguntar a ella. Digo, ¿no es esto del vermut? Y del kiosco, porque esto llama mucho la atención. Fíjate, es que el vermut es una cosa que es muy importante a nuestra casa porque ha sido grandes momentos que hemos compartido. Bebiendo el vermut, te refieres al vermut bandarra, ¿verdad? El vermut bandarra. Bandarra. Y hablando del bandarra, sacaron un spot en el cual sacaron como un nuevo producto que se llamaba al fresco. Y detrás del bandarra hay 2 hermanos que son muy bandarras, entonces tuvimos la suerte de conocerlos. Y como son tan bandarras como nosotros, al final llegamos a un buen puerto, ¿no? A un Primavuela Sound. Que ostras, la primera edición fuimos noticia, ya no os digo a nivel nacional, sino que en Francia y en muchos países, ¿no? Porque sorprendió muchísimo. Bueno, vimos que, ¿por qué no podíamos hacer un Primavuela Sound, un festival de la gran edad? Pero no un festival solamente para la gran edad, sino un festival en un recinto residencial donde reuniera diferentes generaciones y todos juntos pudiéramos bailar y disfrutar durante todo un día de este evento, ¿no? Porque, ¿por qué no un festival, una residencia? Bueno, la verdad es que causó mucho más efecto del que nos esperábamos en un inicio y este año va a ser ya la 3ª edición. A ver, si vais a iFeel el método, iFeel como hay una I en inglés, o sí, iFeel el método, se puede encontrar por internet. Nosotros en el canal de YouTube de Inforesidencias tenemos mi visita al Primavuela Sound. Y recordemos, no primavera, Primavuela Sound. Primavuela. Y hay que ver el vídeo. Hay que ver el vídeo y yo diría que el año que viene hay que ir. Supongo que no todo el mundo, porque la residencia cabe un cierto número de personas, pero fue toda una experiencia de ver música, músicos mayores y cómo la gente descubrió. Y con esto te quería hacer una pequeña reflexión. He dicho que he ido varias veces. Una de las veces que fui te comenté, oye, ahora me sorprende que estáis teniendo más residentes autónomos. Antes yo decía, la gente más autónoma no quiere ir a una residencia, pero parece que según cómo lo hagas, sí que hay personas autónomas que quieren ir a la residencia. Mira, este ha sido para mí, el éxito más grande, la satisfacción más grande que he tenido en toda mi vida profesional. Te cuento. Primero nos pasaba que cuando recibíamos visitas de otros centros y demás, nos decían, ostras, es que aquí las personas son más autónomas y están mucho mejor, ¿no? Yo siempre decía, no,
Aquí trabajamos para que tengan autodeterminación y decidan su propia vida qué hacer. Claro, es diferente que tengan una casa con su cocina, con sus salas, con su tal, su grupo de iguales y decidan desayunar y luego se vayan al kiosco debajo del pino y se tomen un quinto o se tomen y mientras lean el periódico, ¿no? Pero tienen una serie de cosas que han decidido hacer y que nosotros les facilitamos para que las continúen haciendo, ¿no? Y entonces el estar activo y el decidir el que tú quieres hacer cambia mucho el estado anímico de la persona. Claro, esto por un lado. Segundo, que también coincidió que 2 o 3 venían en coche y luego se iban por ahí, iban y volvían, ¿no? Y hacían una vida plena. Como en casa. Como en casa. Mi gran satisfacción es cuando, bastante al principio, salió en el periódico de la ciudad, ¿no? que estrenábamos una de las unidades, que era La Molona, aparte una unidad que es para personas que pocas son las cosas que necesitan para seguir su ritmo. Y salió como un reportaje fotográfico y entonces a los 3 o 4 días vino un señor, justo yo me iba en ese momento, ¿no? Y me paró, oye, tú eres Carol, ¿no? Y dije, sí, ay, mira. Y se sacó del bolsillo el recorte del periódico y me dijo, dice, mira, mi madre, que es una persona muy activa, se va a operar de tal sitio y va a necesitar una recuperación. Y esto pasará pues el mes que viene. Pero fíjate, encontró esta noticia en el periódico, me ha dado el recorte y me ha dicho, hijo, ves a la residencia y yo quiero recuperarme aquí. Claro. Bueno, yo casi lloro ese día. Pero os tengo que decir que cada vez como más pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta que, como dice Josep, hay muchas personas autónomas que lo que quieren es vivir acompañados, pero vivir en un sitio que reúna las condiciones que ellos quieren. Y entonces nos hemos dado cuenta que las personas empiezan a decidir, conocen cómo es cada una de las unidades, porque también hay unidades de deterioro cognitivo, evidentemente, ¿no? Porque es el ciclo vital, pero también lo saben. Entonces ya vienen. Es decir, que yo creo que estamos delante de una sociedad que justamente con portales como el de Inforesidencias, ¿no? Y todo las noticias que tenemos y cómo nos podemos llegar a comunicar, ¿no? Y nosotros lo hacemos mucho por el Instagram, por ejemplo, el cómo vivimos, pues estamos delante de una sociedad y de un cliente que ya utiliza Internet y que ya decide dónde quiere ir. Y para mí, es el camino más correcto y es el que debería de ser. Esto lo habéis hecho vosotros. De momento, has dicho, son 4 residencias. La residencia más pionera es Centre Geriàtric Lleida. Pero si alguien es de la zona de Barcelona y pensase Badalona o más de la montaña y pensase en la Pobla de Segur o más entre medio y pensase en Artesa, ¿también estáis caminando este camino? Sí, porque mira, evidentemente entendemos que este cambio... esto para nosotros, fijaros que para nosotros es como un mantra de vida, ¿no? Y lo entendemos de esta manera y lo acompañamos mucho con la reorganización del centro. Y esto significa, pues, estas unidades para poder dar esta atención más centrada. Entonces, estamos acompañando ahora, pues, toda la reestructura de los centros con la aplicación de la metodología. No obstante, también hacemos formaciones, acompañamientos, ¿no? Y esto lo hacemos a nivel nacional, que llegamos a muchas partes, como con Josep también hace poco te comentaba, ¿no? El tema de los coworkings, ¿no? Y esta red. Espera, esto lo vamos a dejar un momentito, porque todavía quiero un poco más del método para decir, ahora... Este programa en principio se escucha en directo en el área de Barcelona, pero después, como está en Internet, se escucha por toda España. Entonces, si ahora alguien nos escucha de cualquier otro sitio y piensa, wow, yo estoy en Albacete. Claro, pues si esto que pasa en Lleida, pues que pase en Albacete. Pero, ¿es algo pensado para quedarse en vuestras residencias o tal? ¿O cómo puede expandirse por otras residencias este método? Es algo pensado para acompañar a los centros. Mira, una de las cosas que veíamos y que ya os digo, yo una vida dedicada a las residencias, es que a veces, o no, ahora me he dedicado mucho a visitar muchos centros y muchas residencias de diferentes zonas. Y las residencias en sí es un sector que está cambiando y está evolucionando, porque las personas evolucionamos y esto tiene que ser así, pero también viene de un momento que ha sido muy duro, muy juzgado, ¿no? Sí. Los equipos se han criticado, no se le ha dado el valor, ¿no?, que realmente tiene, y esto lo hacemos la misma sociedad, ¿no? Y el tema residencia o el trabajar en una residencia o ¿no? Todas estas cosas a veces tiene estas connotaciones negativas o
o a veces lo pensamos, ¿no? Y no vamos tan rápido como quisiéramos ir, ¿no? Nos cuestan los cambios, porque a las personas nos cuestan, a las instituciones y a los grupos y demás. Entonces, iFeel está pensado para acompañar. iFeel para nosotros es una manera de funcionar que nos gusta, ¿no? Y trabajamos en ello. Pero iFeel es muy creedor que cada residencia, ¿no?, tiene una parte importante y algo que solo hace esta residencia. Entonces iFeel acompaña con su metodología, pero también acompaña a potenciar, porque creemos que tiene que haber diferentes opciones, porque al final somos mucha gente que tenemos que escoger, ¿no? Y después también entiende que la mejor manera de crecer y la mejor manera de expandir y la mejor manera de acompañar es siempre rodeado y de la mano de los mejores. Entonces hay una estructura detrás de crecimiento de diferentes lugares de España para ir expandiendo y dándonos de la mano para evolucionar y irnos especializando cada uno, ¿no?, en nuestro sector, en nuestra zona, con nuestras virtudes, con nuestras cosas positivas que les podemos dar más valor, ¿no?, y más... Y a ver, para que alguien se haga una idea, yo siempre digo que una residencia, si quiero hablar de una residencia o quiero definir una residencia, tengo que definir 3 cosas. Un inmueble, un equipo de profesionales y una forma de trabajar. Vamos por partes y vamos a ver si alguien se imagina una residencia que no es iFeel y que quiere ser iFeel dentro de 3 años o 2 años. Vamos a dividir. Primero el edificio. ¿Cualquier residencia podría tender a este modelo o tiene que ser una residencia que se acabe de construir o que tenga unos requisitos muy especiales? Cualquier residencia puede reunir las condiciones para seguir este modelo. ¿Por qué? Porque fíjate, la primera residencia que lo ha sido una residencia que era una residencia muy austera, muy grande, con muchas cosas muy bonitas. Pero yo recuerdo que la primera vez que fui, me transmito muchas cosas menos sensación de hogar, ¿no? Y realmente las tenía. Yo creo que todos... Hoy oía la radio viniendo y decía que el hogar se hace. Y yo soy muy creyente que el hogar se hace, ¿no? Y al final sí es cierto que a mí me gusta o yo defiendo que creo que si reunimos grupos de iguales, con potencias de iguales, pues siempre es más fácil, ¿no?, de conocer a la persona, de dar estas herramientas, de facilitar. Pero bueno, cualquier residencia es sujeto, pero tiene que ser un lugar bonito, tiene que ser un lugar cómodo, tiene que ser un lugar donde la luz sea una luz de hogar. En casa no tenemos estos focos blancos, ¿no?, que nos transmiten, sino que buscamos como esta calidez, estos rincones. Para mí es muy importante que cada unidad tenga una cocina, porque, bueno, para mí siempre ha sido muy importante. Las conversaciones más importantes de mi vida han sido en la cocina. Sí, señora. Y luego que te da esta sensación que deja de ser un hospital, deja de ser un hotel, es tu casa, ¿no? Tú llegas de vacaciones, abres la nevera, dices, ostras, estoy en casa, ¿no? Y a partir de una edad se le da mucha importancia a la comida. Mucha. Y luego tienes tus cositas, porque yo me río mucho en las cocinas, en cada una de las cocinas, porque cada uno tiene sus secretillos, claro, y sus cositas, claro. Y esto hace hogar. Y esto, yo llego y, oye, Carol, mire, ven, que te hago un cortadito. Mira, que me han traído mi hijo un chorizo de tal, ¿no? Y ellos son suficientemente autónomos, lo tienen, y esta gratitud de que te inviten, de que ellos te abran la puerta de su casa, ¿no? Y pasas a ser, pues, invitada de su hogar. Es una familia. Es una familia, y entonces es como que caray, estas cosas... Este es el inmueble. Caray. Yo decía que tenemos 3 patas. Una es el inmueble, el equipo de profesionales. Cualquier residencia que ya está funcionando puede ser iFeel, o hay que cambiar el equipo de profesionales, o qué hay que hacer con la gente. No hay que cambiar el equipo de profesionales, pero hay una cosa que también con el tiempo me he dado cuenta, una cosa que es muy simple y muy fácil a la vez. Es que a veces tomamos decisiones, y más en estructuras que trabajamos muchas personas, ¿no? Y tenemos muy claro el objetivo, pero no somos claros a la hora de compartir este objetivo con todo el equipo. Y un equipo de residencias, o cualquier equipo, pero os hablaré porque es el que conozco, es importante de la primera a la última persona del equipo. Porque fijaros, si una persona se va a dormir y pone las zapatillas debajo de la cama, pero luego viene la persona que está haciendo las habitaciones y le pone las zapatillas dentro del armario,
Cuando esta persona va a la cama y no está en sus zapatillas, pues oye, empieza mal la noche, ¿no? Porque le cabrea. Claro. Y así, ¿no? Y entonces cuando todos compartimos este mismo objetivo, te lo crees, porque tienes que creértelo, porque lo tienes que sentir y tienes que ser parte, ¿no? Porque un cambio necesitamos que vayamos a la una. Hoy tanto. Es todo mucho más fácil porque también empoderamos a los equipos que trabajan en residencias, que es una cosa que durante muchos años hemos olvidado. Y el residente lo tiene que notar. Hombre, y tanto, porque el residente nos tiene que marcar los ritmos. Entonces decimos el inmueble, el equipo de profesionales y la forma de trabajar. Aquí sí que debe haber un cambio fundamental de un sistema más tradicional a un sistema iFeel. Hay un cambio y sorprendentemente es trabajar las cosas más simples del día a día. Y entendiendo estas cosas tan simples y los objetivos, evidentemente que es una metodología, como bien lo dice, ¿no? Y hay 47 actos que al final es hacer las cosas como hacíamos, pero hacerlas de otra manera. Y para entender que cada persona se quiere despertar a la hora que que quiere despertar y no a la que tiene o pensamos que debe despertarse, aquí hay un gran cambio de hacer las cosas, ¿no? La manera de reorganizar los equipos y todas estas cosas. Pero bueno, al final hemos creado como herramientas que nos facilitan este cambio para que no sea un caos y lo podamos tener ordenado y siempre basándonos a que va dirigido a la persona que es quien, como bien decías, nos tiene que marcar los ritmos. Mucho más sencillo de lo que nos pensamos. Vale, yo siempre digo, cuando una cosa es un taburete de 3 patas, no baila. Pero cuando le ponemos la cuarta pata es cuando empieza a bailar. ¿Y sabes cuál es la cuarta pata? El precio. A ver, ir a una residencia iFeel es mucho más caro que una residencia tradicional, ¿o no? Mirad, es que es muy simple. Yo creo que las personas, ¿no? Bueno, creo no, es así. Tenemos un derecho universal, ¿no? Que al final va regido por la ley de la dependencia. Y para mí la única diferencia es la manera de financiarlo, pero para mí es un derecho universal. Por tanto, el precio es el precio público. Lo único que varía es si tiene una ayuda, una parte de esta inversión que haces al mes, la paga el Estado, la paga el mismo usuario o la paga la familia. Pero para nosotros es importantísimo que sea el precio público. Y si ahora alguien está en Lleida, es donde está más desarrollado. Ahora imaginemos a alguien que piensa, oye, pues yo mismo, o mi madre, o mi tía, o quien sea que yo le estoy ayudando a buscar, querríamos ir. ¿Tenéis plazas ahora mismo? No. No tenéis. Me hubiera extrañado que hubiera dicho cosas de la manera que los... Yo se lo quiero preguntar también por un motivo, porque hay veces que la gente dice, claro, es que tú haces anuncios de residencias. Y digo, no, porque invito a las residencias que me gustan, que son muchas, y por eso cada semana tenemos... Digo, pero es que casi siempre están llenas, porque es que a pesar de que la gente diga que yo no quiero ir nunca a una residencia, oye, las residencias que lo hacen bien casi siempre están llenas, pero si alguien tuviese ayuda y decidiese ponerse en lista de espera, claro, sí que se pueden poner en lista de espera de la residencia. Vale, y no voy a preguntar cuánto dura la lista de espera, porque sabes una cosa, cada vez que me lo preguntan digo, oye, depende de lo que tarde la gente en morirse, y esto es terrible, decir, en 6 meses, ¿qué quieres decir en 6 meses? No lo sabes, pero sí que te quiero decir esto. Cuando la gente está con estas, como decíamos al principio del programa, que salen programas escandalosos y nos dicen el escándalo de las residencias, lo terrible de las residencias, ¿qué dicen los residentes cuando les habláis de esto? Bueno, lo ven ellos mismos en la radio, en la televisión. Bueno, ellos lo miran y evidentemente, bueno, no te creas que miran mucho la tele, porque miran más las plataformas ahora mismo, es buenísimo y a mí me dejan alucinada, ¿no? Con el Netflix y demás. Pero cuando ellos ven estas cosas, pues es como en todo. Al final tampoco le dan tanta importancia porque es como los colegios, ¿no? Fíjate, cuando salen los casos de... ¿os acordáis no hace mucho con las guarderías? Que hubo una guardería que no sé qué pasó con un niño y entonces empezaron a salir en bucle. Y al final no nos damos cuenta que estos son casos como muy particulares, que lo que realmente hacemos mal es de generalizarlo, ¿no? Ellos viven en un sitio que han decidido ir a vivir allí y viven según ellos quieren vivir y nosotros los acompañamos. Entonces, para ellos es como las conversaciones que les oigo son estas, ¿no? Y lo comparan mucho pues con este tipo de noticias que a veces por 1 o 2, que no debería de pasar nunca de la vida, ¿no? No, pero pasa en todos los sectores. Claro. Y un poco la actitud es esta.
A ver, antes no te he dejado hablar, te he cortado cuando empezabas a hablar del coworking. Dice, no, espera, de esto vamos a hablar después. Pero Marc, fui con un grupo, porque sabes que hacemos viajes por el extranjero, pero después hacemos viajes por España con profesionales para ver gente que ha hecho cosas que en parte ha aprendido fuera y en parte los han puesto ellos, por supuesto. Y vimos en las residencias Centre Geriàtric de Lleida un coworking, pero un coworking dentro de la residencia, donde venía gente de fuera y había gente de la residencia. Dinos un poquito esto del coworking, a ver cómo va. Mira, el coworking nació porque teníamos un espacio muy grande y pasaba que es una residencia que no está en medio de la ciudad, tienes que desplazarte o en autobús, en moto o en coche para llegar, fíjate. Y siempre hay muchísima gente en la residencia. Bueno, es un sitio que se generan, ¿no?, una serie de sinergias o no sé. Se encontrarán bien las personas allí. Exacto. Y decidimos que teníamos un espacio muy chulo y empezamos a engendrar esta idea de hacer un coworking. Un coworking porque pues, con las universidades de Lleida hacemos diferentes trabajos y con alumnados y de investigación y con el hospital que tenemos y que al lado tenemos Torrefarrera donde hay un gran polígono industrial muy potente que yo no conocía y cuando lo he conocido me he quedado... Y entonces creamos el primer coworking, ¿no?, dentro de una residencia y entonces empezaron a suceder cosas maravillosas. Primero... que venían empresas, ¿no?, y venían y hacían pues eventos, reuniones, presentaciones de productos y en el cual los residentes que querían participar podían ser partícipe, ¿no? Y nosotros queríamos que en el centro no dejen de pasar cosas, ¿no?, que es lo que tiene la vida, que siempre nos pasan muchas cosas y esto es lo bonito. ¿Se van de pasar? Sí. Luego, con las universidades de trabajo social, de educación social, de psicología, de enfermería, súper importante, pues vienen y hacen clases dentro del coworking y los residentes también pueden participar y luego hacen diferentes investigaciones como la de comunitario, ¿no?, que durante 3 meses han estado viniendo cada día a la residencia, ¿no?, trabajando diferentes aspectos en la zona para potenciar. Bueno, y así como diferentes talleres, ¿no? Cuando una señora sabe hacer una cosa, por ejemplo, costura, ¿no?, se organiza talleres abiertos a la sociedad. Entonces nos dimos cuenta que era una nueva forma de abrir el centro. No se entraba solamente por la puerta principal, donde tiene esta connotación a veces, ¿no?, de situación difícil, sino que entras a conocer la residencia de otro modo y encima es toda abierta con cristal, que tú estás viendo desde el coworking lo que estaba sucediendo dentro del centro. Y luego entendimos también que para nosotros es muy importante la evolución o darnos de la mano con el resto del sector, ¿no? Y entonces aquí pues es cuando estamos empezando a trabajar pues con una red de coworkings que al final ya no es tan importante el hecho de ir a trabajar y alquilar la sala, ¿no?, sino que cada una de las residencias es una nueva puerta que le permita esta nueva línea de negocio, pero que al mismo tiempo le dé la oportunidad de trabajar esas cosas que potencien, ¿no?, pues su centro y su entorno. Y al final, como hace poco estábamos en un congreso muy chulo de innovación, ¿no?, y decían que nos falla muchas veces, ¿no?, pues el camino y el tramo entre lo que es la innovación tecnológica o la innovación de la inteligencia artificial, ¿no?, y el centro, que al final a veces no está suficientemente preparado como para recibirlo, ¿no? Pues crear espacios que nos faciliten pues esta comunicación, esta intervención, esta manera más directa de hacer las cosas con un poco más de sentido. No, sigue. Sí, no, es que, a ver, tenemos que ir acabando. Dan ganas de ir a esa residencia. Hombre, yo os digo una cosa, he ido varias veces a visitarla, pero yo me muevo por las residencias. A ver, es bueno visitar residencias que innovan. Y es residencias que innovan incluso en cómo llaman a las personas mayores, porque siempre decimos, ¿son viejos? No, queda muy mal. Tercera edad, parece que estamos en el siglo pasado. Ancianos. No. Entonces, y ellos... y te voy a pedir un minuto porque tenemos que ir acabando. ¿Cómo llegasteis a esto de la gran edad y referiros siempre a las personas mayores como gran edad? Es que no hay más, gran edad. Y encima es gran edad
vive grande, ¿no? Al final le continúa esta connotación. Es que gran edad tiene muchos significados. Primero es la gran edad porque, ¿no? Es la edad que ya la hemos pasado, y después que es un momento para vivirlo. Y es que si no lo entendemos como un momento para vivirlo, ¿no? La gran edad que está de vuelta, que encima tenemos que exprimirlos, porque es que todo lo que nos enseñan es fuera de serie. Y esto de vivirlo es que nos salió del corazón. Si os digo cómo, pues mira, tiene mucho que ver. Favor. Pues mira, bebiendo vermut todos juntos, ¿no? Y al final era el como... vermut del Bandarra. El vermut. Porque al final nosotros... os tengo que contar que nuestro gran secreto es que cada una de las cosas que hemos hecho, las hemos hecho junto con ellos, y que ellos nos han marcado los ritmos, los tiempos y las maneras, y ellos han escogido cómo querían la estructura, y muchas veces nos han dado a entender el porqué de las cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que las cosas tienen que ser de una manera y no. Y también nos han recordado que no olvidemos nunca que esto es evolutivo, que lo que está bien hoy mañana será diferente y pasado diferente. Y esto no te deja parar. Pues una cosa, yo voy a ponerte un reto. En menos de 2 meses vuelves al programa, pero vienes con 1 o 2 personas de la residencia, sabiendo que tienen que venir de Lleida. O sea que como empezamos a las 3, podréis ir a comer antes un poquito de vermuts y después antes de la comida. Aquí no encontrarán. No, tendrán que traerlo en el bolso. Lo traeremos, la petaca. Pero después aquí hablamos contigo otra vez y con 1 o 2 personas que nos digan en primera persona cómo viven en la residencia y qué es esto del Bandarra, el Primavuela Sound y el coworking. Y Perfecto. Si traen una petaca, que traigan un poquito más. Sí, para un poquito, probarlo. y un poco de coca de recapta. Y un poco de así nos traen de Porque Lleida. de bien seguro habéis ido también seguro al tren dels llacs. Hombre, si llega hasta mi pueblo. Sí. Claro, A la Pobla de Pobla de Segur. Segur, sí, señora. Pues sí. Muy bien, pues es un buen recorrido fantástico. Y tanto. Bueno, pues gracias, Carol, por explicarlo tan bien y con las ganas que lo explicas, que realmente son ciertas. Se nota que es así en la residencia. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes aquí como un clavo. Muy bien, pues hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde. Adiós.